Hola amigos, las 22:51, 10:51 p.m. del jueves 7 de diciembre de 2023 en Madrid. Hola mundo. Bueno, vamos a hablar ya, hemos visto en 3 videos lo que es el liberalismo, grosso modo. Y ahora vamos a entrar en el tema de los socialismos. Y comenzaremos con el socialismo clásico, así como comenzamos en los videos anteriores con el liberalismo clásico. Carlos Marx muere en 1883, cuando todavía no se habían creado los partidos socialistas, salvo, creo, el Partido Socialista Alemán, el de Rosa de Luxemburgo. Él muere antes de que en Europa se creen los partidos socialistas. Engels, su eterno financista y colaborador, escribió 50 años después de haber aparecido el Manifiesto Comunista o Manifiesto del Partido Comunista, y constató que todas sus expectativas, las que tenía 50 años antes, habían quedado transformadas. El socialismo no avanzaba, dice Engels, el viejo Engels, o el segundo Engels, el socialismo no avanzaba por la vía de la insurrección. El socialismo progresaba a través de las instituciones democráticas, constata Engels. Marx no lo pudo constatar porque murió muy pronto. Y Engels termina diciendo que el sufragio universal era el camino que había de seguir para alcanzar una sociedad distinta, cosa que varios sátrapas socialistas han hecho, ¿no? Han utilizado la democracia y su sufragio universal para llegar como una vía al socialismo. El ejemplo latinoamericano más contundente es el de Hugo Chávez, ¿no? Pero también lo intentan hacer en Europa muchos partidos socialistas, incluso partidos socialistas extremos. Quizás el mayor socialismo que en este momento, o sea, quizás el socialismo más a la izquierda que en este momento existe en Europa, y sin el quizás, es el socialismo español. En este momento, en el poder, en España, está el socialismo más extremo de toda Europa, de toda la Unión Europea. Bueno, todos los años transcurridos desde la Constitución de la Segunda Internacional, que fue constituida en 1889, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, constituyen lo que se ha denominado la época clásica de la socialdemocracia. Presupongo que el que está escuchando estos videos sabe lo que es la socialdemocracia, ¿no? Y algunas otras cosas más. Es decir, la época dorada de la socialdemocracia va desde el siglo XIX, sus últimos 11 años, y los primeros 14 del siglo XX. Es decir, los primeros 25 años dorados tuvo la socialdemocracia en Europa. Y se la llama a esta época la época clásica de la socialdemocracia, estos 25 años, que están entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Atrás había quedado el debate entre Marx y Bakunin acerca de la estrategia revolucionaria para acabar con el capitalismo y todas sus reflexiones en torno a la extinción del Estado. Esta teoría instrumentalista y extincionista del Estado de Marx, ¿no? O sea, había que tomar el poder, el proletariado tenía que tomar el poder y convertirse en el Estado
hasta que ya no hiciese falta el Estado y lo que hubiese sería la dictadura del proletariado, pero sin Estado. Bueno, esta es una teoría instrumentalista, extincionista, de extincionista del Estado, que comenzó a ser sustituida, bueno, por cierto, Lenin retoma la teoría de Marx, instrumentalista y extincionista del Estado, en una pequeña obra llamada El Estado y la Revolución. Ahora, esto muy pronto va a ser sustituido por una estrategia favorable a introducir el socialismo a través de las instituciones de la democracia representativa. Vuelvo a repetir, el mejor ejemplo de los últimos tiempos es Hugo Chávez. Pero esto es viejo. Esto data de principios del siglo XX. Bueno, tras el testamento de Engels, las tres grandes figuras que protagonizaron el testamento intelectual, que protagonizaron el debate dentro de la socialdemocracia alemana, la única el único que tuvo, el único partido socialista que existió antes de la muerte de Marx, aunque no estoy segura si el PSOE también existió antes de la muerte de Marx, tendría que revisarlo. Y eso que todo el tiempo como croquetas y tomo vermuta en Casalabra, ¿no? Donde se fundó el PSOE. Bueno, después de Engels y dentro del debate de la socialdemocracia alemana, por cierto, la socialdemocracia fue inventada por Rosa de Luxemburgo, fueron tres personas las que debatían acerca del socialismo: Bernstein, Kautsky y Rosa Luxemburgo. Los planteamientos de Bernstein, Rosa Luxemburgo tuvo una muerte violenta, fue asesinada y lanzada al Rin junto con un compañero. Bueno, Bernstein decía que la tarea de los socialistas se cifraba en crear un partido democrático, defensor de reformas sociales, que permitiera al socialismo heredar y desarrollar el legado del liberalismo. Es decir, el socialismo evidentemente nace porque existe el liberalismo. El socialismo es una respuesta al liberalismo. El socialismo es una respuesta al capitalismo. Si el capitalismo no hubiese nacido, no hubiese nacido jamás el socialismo, porque el socialismo nace para confrontar al capitalismo. Entonces, para Bernstein, repito, la tarea de los socialistas se cifra en crear un partido democrático, defensor de reformas sociales, que permitiera al socialismo heredar y desarrollar el legado del liberalismo, mediante un camino lineal, evolutivo y pacífico. Bueno, se puede pensar que en Europa de hoy en día se ha seguido ese camino pacífico. Puede ser que eso depende del análisis que cada uno haga de la Europa actual, ¿no? Puede ser que en Europa haya pasado eso, pero eso no ha pasado en ninguna otra parte del planeta. El planteamiento de Kautsky es distinto. Para él, el socialismo debe seguir una vía democrática sin confundirse con el liberalismo. Lo importante para Kautsky era acumular fuerzas mediante la construcción de grandes partidos de masas vinculados a los sindicatos. Esto es muy importante, porque esto pasó en Europa. Grandes partidos de masas vinculados a los sindicatos. Esto ocurría en Venezuela antes del chavismo, en la mal llamada Cuarta República. Por ejemplo, estaban Acción Democrática y COPEI, y estaba ese gran sindicato que era la Confederación Venezolana de los Trabajadores, la CBT.
Esto fue aplicado en Venezuela. Hay más ejemplos en Perú, en Argentina. Hay más ejemplos en España. Entonces, repito, Kautsky, y repito porque es importante, dice que lo importante era acumular fuerzas mediante la construcción de grandes partidos de masas vinculados a los sindicatos. Lo que pasa es que los sindicatos han perdido poder en el siglo XXI, pero eso lo dejamos para después. Partido y sindicato eran las dos partes del movimiento socialista para Kautsky. El Partido Socialista tenía como misión representar en el Parlamento los intereses de los trabajadores organizados en sindicatos. Bernstein y Kautsky simbolizan el dilema de la socialdemocracia clásica, vamos a llamarla así, socialdemocracia clásica. ¿Debían los partidos obreros participar en los debates político-constitucionales? Se preguntaba el socialismo clásico. Y en el esquema del socialismo clásico, el interés de los trabajadores era el prioritario. En España, la ideología del socialismo clásico la encarna Pablo Iglesias, no el actual. El actual es Pablo Iglesias Turrión. Se me olvida el segundo apellido del fundador del PSOE. Okay, Pablo Iglesias. El segundo apellido del fundador del PSOE es Pablo. Y así veo, bestia. Uno pone Pablo Iglesias y te aparece primero Pablo Iglesias Turrión, qué horror. Vamos a poner Pablo Iglesias, fundador del PSOE. Y así mismo, y así veo la fecha de fundación del PSOE que lo he olvidado. Fundador. Sí, bueno. Sí, el fundador del PSOE se llamaba Pablo Iglesias Posse, con 2 S. Pablo Iglesias Posse. Político español de ideología marxista, fundador del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de Trabajadores, el socialismo clásico, la UGT. ¿Cuándo se fundó el PSOE? El PSOE se funda en 1879. 1879, ¿no? 1879. Y Marx muere en 1883. Pues sí, ya existía el PSOE. 1883, 79. 4 años antes de la muerte de Marx se funda el PSOE, pero ya existía el Partido Socialista Alemán. Es decir, antes de la muerte de Marx se fundan 2 partidos socialistas, pero esa no era la vía que Marx quería para el socialismo, ¿no? A Marx lo trataremos en otros videos. Entonces, Pablo Iglesias Posse. Bueno, en España la ideología del socialismo clásico la encarna Pablo Iglesias Posse, no Turrión, no Alcoletas, fundador del Partido Socialista y de la Unión General de Trabajadores. Lo hacen en una transversal, lo hacen en una callecita perpendicular a la calle Preciados y lo hacen en una taberna llamada Casa Labra, que todavía existe, y donde venden croquetas de bacalao, croquetas de merluza, empanaditas de ternera y verduritas, trozos de bonito del norte, vermut de sifón y cerveza de sifón. Y todo muy barato. Casa Labra sigue existiendo. Fácil de encontrar. A 2 pasitos de la Puerta del Sol. Para los que no son españoles, pero pasan por Madrid a veces, pues, Casa Labra. Ahí se fundó el PSOE.
Pero esto, Casa Labra no es una sede de un partido político, simplemente ahí se reunieron hace como 150 años, un poco menos, pues, unas personas y se fundó el PSOE. Bueno, para Iglesias Pose era imprescindible marcar la diferencia entre el Partido Obrero y los partidos burgueses. Claro, los obreros son los empleados de los burgueses y los burgueses son los productores y los comerciantes. Iglesias Pose, el fundador del PSOE, quería crear un partido estrictamente obrero, que no se mezclase ni con los partidos del sistema, ni se confundiese tampoco con los partidos republicanos que se enfrentaban al régimen de la Restauración. Bueno, si vemos el PSOE de hoy en día, pues no es un partido estrictamente obrero, aunque la O siga en el nombre, Partido Socialista Obrero Español, no es un partido obrero, actualmente no. Sí es un partido del sistema, y esto tampoco lo quería su fundador, pero lo es. Los dos partidos del sistema que hay en España son el PP y el PSOE, ¿no? Y en cuanto a Partido Republicano, pues hay algunos republicanos dentro del PSOE, pero no es un partido republicano. El Partido Republicano, nos guste o no, es el de Pablo Iglesias Turrión, aunque él dice que se salió de la política, y no Pablo Iglesias Pose. Es el de Pablo Iglesias Turrión. Qué coincidencia que se llaman igual y Turrión está, digamos, haciendo lo que Pose hizo y que lo han traicionado a Pose, ¿no? El Podemos sí que es un partido republicano y que sí que es un partido que habla en términos de justicia social y de redistribución de la riqueza y de república, por supuesto. Y realmente cree en eso y trabaja para eso. No voy a hablar de Sumar. Bueno, los anarquistas, por otra parte, abogaban por un repudio radical a toda participación en la vida política. El anarquismo es una cosa difícil de explicar, ¿no? Porque no ofrece ninguna solución, siempre termina en violencia. Es difícil hablar del anarquismo. Bueno, Hobsbawm es aquel hombre que habló de un siglo XIX largo, que va desde 1789 con la Revolución Francesa hasta 1914, que empieza la Primera Guerra Mundial, y que habló de un siglo XX corto, que va desde 1914, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, hasta 1989, cuando cae la Unión Soviética. Hobsbawm tiene libros de historia, hay un libro de él llamado La Era de las Revoluciones, que va desde 1789 hasta 1848, e incluye la Revolución Inglesa, que es, incluye la Revolución Francesa, que es la de 1789, pero habla de la inglesa para explicar la francesa. Incluye la Revolución Norteamericana, la francesa, por supuesto, de 1789, pero la francesa, las revoluciones inglesas y republicanas y norteamericanas, las revoluciones inglesa y norteamericana, solo le interesan en ese libro a Hobsbawm para explicar la Revolución Francesa. Explica la Revolución Francesa, 1789, y termina en 1848 con la Segunda Comuna de París y la Segunda Revolución Francesa. La primera Revolución Francesa, la de 1789, fue una revolución burguesa. La segunda, la de 1848, fue una revolución marxista. Un libro excelente, La Era de las Revoluciones de Hobsbawm. Bueno, había terminado, se crea el PSOE, se crea antes que el PSOE, el Partido Socialista Alemán, asesinan a Rosa de Luxemburgo,
la Revolución Rusa triunfa, bueno, la Revolución Rusa comienza en 1917, perdón, las de octubre y la de noviembre. En 1917 comienza la Revolución Rusa. Esa revolución desemboca en una guerra civil que ganan los bolcheviques y se establece la Unión Soviética, es decir, la unión de los distintos soviets de trabajadores, ¿no? Y comienza la era del más grande socialismo real que haya existido en la historia. Después de todo eso, después de la Revolución Rusa y todo eso, dice Hobsbawm que ha terminado el siglo XIX y comienza el corto siglo XX. Un corto siglo XX que termina con la disolución de la Unión Soviética. Un siglo XX lleno de guerras, lleno de conflictos. La violencia volvió a estar en el centro de la historia. ¿Recuerdan esa frase de Marx que dice que la violencia es la que pare la historia? La violencia como partidora de parir de la historia. Pues hay mucha violencia en el siglo XX. Los proletarios de los distintos países acuden al campo de batalla, está hablando sobre todo de Europa. Y la Internacional había defendido la rebelión de los trabajadores para impedir el estallido bélico. Sin embargo, los estallidos bélicos no se pueden evitar. Este libro de Hobsbawm, Historia del siglo XX, a veces se llama Historia del siglo XX, a veces se llama Historia del siglo XX corto, y el otro a veces se llama Historia del siglo XIX largo o Historia de las revoluciones. La era de las revoluciones es el nombre original, ¿no? Lamentablemente, yo tengo todavía una edición con una portada que le gustaría a Hobsbawm. Ahora están vendiendo los dos libros de Hobsbawm con una portada, pero horrorosa, que lo desvirtúa, pero bueno. En Alemania arraigó el partido socialdemócrata más importante de Europa, el primero y el más importante. Lenin, por su parte, transformó el concepto de partido y la teoría de la revolución, las transforma. Ambos cambios se basaron en la nueva teoría del Estado. Para saber más de este tema, por si les interesa, está el libro de García Santos Mases, Teorías marxistas contemporáneas sobre el Estado. Para los bolcheviques, que ganan la guerra civil e instauran el comunismo en Rusia, era imprescindible construir el Partido de la Revolución, que debía funcionar como una organización militar. La fundación de la Internacional Comunista dividió al movimiento obrero europeo y se generó una oposición radical entre reformistas y revolucionarios, entre los defensores de una vía insurreccional y los que siguieron siendo partidarios de una vía democrática al socialismo. Entonces, estaba la Internacional Socialista II y de repente se funda la Internacional Comunista, para que no quede duda de que el socialismo ha cambiado, ¿no? El movimiento obrero europeo ante esto se divide. Hay obreros que optan, o hay movimientos obreros que optan por el comunismo, para llamarlo así, es decir, por la vía insurreccional, la vía que utilizó Rusia para llegar al poder. Y hay obreros que optan por la vía evolutiva, llegar al poder a través de los partidos socialistas y fundar una socialdemocracia en lugar de un Estado totalitario, que es lo que fundaron los comunistas. División del partido del movimiento obrero europeo nuevamente.
se divide. Repito, se crea una oposición radical entre reformistas, los partidarios de los partidos socialistas, y revolucionarios, los partidarios de la lucha armada. Entre los defensores de la vía insurreccional, los revolucionarios, y los que siguieron siendo partidarios de una vía democrática al socialismo, los partidarios de la socialdemocracia. Este debate agitó el movimiento obrero durante todos estos años y estableció una oposición distinta a la que se había producido entre marxistas y libertarios. Marx y Bakunin discrepaban acerca del momento en que debía producirse la desaparición del Estado, que nunca desapareció, por cierto, en los socialismos reales. El manifiesto comunista decía textualmente: el gobierno de los hombres por la administración de las cosas. O sea, todos los hombres juntos y mujeres administrando el país. Algo medio utópico, ¿no? Y además de utópico, yo lo calificaría de bastante risible, ¿no? Porque es que es imposible, ¿no? Bueno, eso es lo que decía el manifiesto comunista, que data de 1848, escrito por Marx y Engels. Mucho más interesantes son los escritos de Marx del 48. Se llaman así, los escritos de 1848, escritos solamente por él. Eso es mucho más interesante que el manifiesto comunista. En vida de Lenin, de Ilich, en vida de Lenin se tomaron decisiones que afectaron decisivamente a la construcción de un socialismo sin democracia, como el de Rusia, ¿no? La ausencia de partidos políticos en la Unión Soviética. La represión de la oposición interna en el seno del partido bolchevique. No solo no había partidos políticos, sino uno solo, que era el bolchevique, el partido único, sino que dentro de ese partido había posiciones opuestas. La disolución de la Asamblea Constituyente, que es algo que podría ser una socialdemocracia, pero no un partido, un país comunista como Rusia, ¿no? Ya entonces se tomaron decisiones que denunciaron tanto Kautsky como Rosa de Luxemburgo. Posteriormente, desde su exilio y antes de ser asesinado, León Trotsky, asesinado en México en casa de Frida Kahlo, la mujer de Diego Rivera. Bueno, antes de ser asesinado y en el exilio mexicano, León Trotsky, que tuvo que huir de Stalin, no dejó de analizar y de combatir lo que denunciaba como la degeneración burocrática de una revolución traicionada. Es una frase muy precisa que define muy precisamente lo que hubo, ¿no? Trotsky es el creador del Ejército Rojo. O sea, sin Trotsky no hubiera habido Rusia comunista, ¿no? Pero Stalin no aceptaba discusiones ni matices, ¿no? Así que Trotsky huyó, pero el stalinismo lo consiguió lo atrapó en México, ¿no? Lo mató un anarquista español, ¿no? Creo que de apellido Mercado. No sé si, no recuerdo si lo hizo por cuenta propia o por órdenes de Stalin, o no se sabe por qué lo hizo. La revolución se fue quedando aislada en Rusia. No cuajó en los partidos occidentales. Para eso tenía que suceder esa atrocidad que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En estos países occidentales, lo que fue creciendo como reacción a la Revolución Rusa y al comunismo fue el fenómeno del nazismo en Alemania y del fascismo en Italia, provocando la crisis de la democracia liberal. En España, la dictadura de Miguel Primo de Rivera, hay un video sobre él en mi canal de historia, en 1923, cuando da el golpe de Estado, selló el final de la monarquía
y dio al traste con el truncado juego político del régimen de la Restauración. Pero habría una restauración después de Primo de Rivera. Muy breve, la restauración de Alfonso XIII, que nunca dejó de estar, ¿no? A pesar de que estaba Primo de Rivera, algo muy breve, ¿no? Porque después viene la Segunda República, la dictadura de Franco y bueno, la actual democracia dentro de una monarquía parlamentaria. Figuras interesantes dentro de lo que es la república, la socialdemocracia y el socialismo. Bueno, el español Manuel Azaña, hay que leerlo, presidente de la última república española, creo. Pues esa república tuvo 6 gobiernos y dentro de esos 6 gobiernos hubo, no sé si fueron 50 jefes de gobierno. O sea, fue algo, la Segunda República Española fue lo más inestable del mundo. También hay que leer a Unamuno y de León Trotsky hay que leer porque sí, La Revolución Traicionada. El paso del tiempo hizo que aquella posición solitaria fuera acompañada al final de los años 20 por distintos grupos sociales que fueron incrementando las filas de la oposición a la democracia. Desde los profesores universitarios, pasando por los escritores, estudiantes, grupos republicanos, ¿no? Para los socialistas había llegado el gran momento de la decisión. ¿Podían seguir manteniendo que su tarea esencial era defender únicamente los intereses de los trabajadores? No se fiaban de los políticos republicanos, a los que veían veleidosos y propensos a la corrupción. Veían bien, por cierto. Buena vista. En España, como saben, se instauró una segunda república y se suponía que ese régimen iba a resolver los grandes problemas pendientes de España. De 1931 a 1936, y algunos consideran que duró hasta el 39, solo que los últimos 3 años fueron guerra. Bueno, este régimen o esta posición de una república para resolver los problemas pendientes de España fue una posición defendida por Indalecio Prieto y por Fernando de los Ríos durante los años 20, pero habían quedado en minoría dentro del Partido Socialista, el PSOE. Solo cuando tuvieron el apoyo del líder de la UGT, Unión General de Trabajadores, como ya dije, y el líder de ese sindicato era Francisco Largo Caballero, la mayoría del Partido Socialista entonces se comprometió en la batalla por alcanzar un régimen republicano. Es decir, cuando el Partido Socialista es ayudado por el sindicato, decide luchar por un régimen republicano. Y no solo por los intereses de la clase obrera. Tras el abandono de las democracias liberales de otros países, la República Española, la segunda, se encontró aislada y no hubiera sobrevivido 3 años sin el apoyo de la Unión Soviética, que la apoyó. Ello provocó un incremento sustancial de los militantes del Partido Comunista Español. El anarquismo, por otra parte, era muy potente en España. Del anarquismo hablaré en otro momento, es un tema difícil y es difícil definir qué cosa es un anarquista. Están también los anarquistas capitalistas. Bueno, Largo Caballero, el líder de la UGT, se afanó por hacer realidad una república de trabajadores. Y hay que reconocérselo, ¿no? Ahora, viene Guerra Civil Española, luego Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en la posguerra España se queda fuera del gran consenso. Estados Unidos no la incluye en el Plan Marshall.
y se queda con un gobierno, una dictadura fascista, el franquismo. El socialismo democrático, posterior a las dos grandes guerras mundiales, intentará mantener sus señas de identidad, reafirmando una vía democrática frente al estalinismo e intentando marcar su especificidad propia frente al imperialismo norteamericano. Esta estrategia era compartida por los sindicatos y los partidos socialistas. En este punto se centra la gran diferencia entre el modelo del partido bolchevique, partido único, etc., y el tradicional partido socialdemócrata. El primero, el partido bolchevique, era un partido de vanguardia. En cambio, el Partido Socialdemócrata era un partido de masas. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Con la llegada del estado de bienestar, y estamos hablando de Europa, se transforma también la democracia política. Los partidos políticos comienzan a abandonar las viejas fronteras de clase y se vuelven más transversales. Los socialistas comienzan a ir marcando una diferencia entre la función sindical y la función política. El partido pasa a ser una máquina electoral que tiene que recoger apoyos de distintos sectores, por lo tanto, por eso los partidos se vuelven transversales y por ello procura trascender la frontera de clase. De los viejos partidos de clase pasamos a organizaciones interclasistas en las que prima la necesidad de alcanzar mayorías electorales. Qué duda cabe, en el caso español, que el PP y el PSOE son instituciones interclasistas. ¿Y qué es lo que buscan? Pues precisamente eso, alcanzar mayorías electorales. Mayorías electorales que solo son posibles en la medida en que algunos sectores intermedios de la población no se posicionan radicalmente en contra, no sientan una hostilidad existencial ante manifestaciones ideológicas que vivan como excluyentes. Este cambio se ha escenificado en el Congreso de 1959 de la socialdemocracia alemana. Efectivamente, el Congreso de Bad Godesberg allí en ese congreso se afirma que el socialismo debe recibir su inspiración no solo del marxismo, sino de aquellos que se acercan al socialismo desde la perspectiva del humanismo ilustrado, del pensamiento cristiano y desde las distintas aspiraciones favorables a la justicia social. Aquí nuevamente menciona a Chávez por lo del pensamiento cristiano que él incorporó a su revolución pacífica, ¿no? Aquello de Cristo fue el primer socialista, el primer revolucionario. Bueno, eso es cierto. Y que el cristianismo es el germen del comunismo también. Aquello de que antes entra un elefante por el orificio de una aguja que un rico en el reino de Dios. Si eso no es comunismo, no sé qué coño es. El cristianismo era comunismo en sus comienzos. Y por supuesto que sí, que Jesús de Nazaret fue un revolucionario. La justicia social es posible en la medida en que se combine la eficiencia económica y la cohesión social, la planificación estatal y la iniciativa empresarial, el mercado y la redistribución. Estamos ante un socialismo que no quiere esperar al gran día, un socialismo que quiere ser considerado un partido de gobierno. La estrategia se centra en asumir responsabilidades de gobierno y ser capaz de crear organizaciones capaces de alcanzar mayorías electorales.
Estas perspectivas se fueron encarnando en grandes líderes políticos como Willy Brandt, un gran líder sin duda, Willy Brandt, Olaf Palme, asesinado lamentablemente en Estocolmo, y Kreisky, que fueron articulando una forma de entender la política donde era decisiva la personalización del mensaje. Olaf Palme, por cierto, fue Premio Nobel de la Paz y presidente de Suecia. Repito, estos pensadores y políticos, Willy Brandt, Olaf Palme, Kreisky, fueron articulando una forma de entender la política donde era decisiva la personalización del mensaje político, al igual que una cierta desideologización. Estamos ante lo que Kirchheimer denominó el partido que atrapa votos de distintos sectores sociales. Por otra parte, Glotz hablaba de una combinación entre el voto dirigido a los sectores dinámicos del mundo empresarial y a los sectores organizados de la clase trabajadora. Votos de ambas partes. El estado de bienestar logró la integración de la clase trabajadora a través del consumo de masas y de lo que se ha denominado una estructura industrial fordista de Ford, sus cadenas de montaje, fordista donde imperaban los grandes sindicatos de clase. El acceso a la ciudadanía, y esto es importante, estaba vinculado a un movimiento obrero de varones, industriales, metalúrgicos, insertos en las grandes concentraciones industriales o mineras. El trabajo era esencialmente masculino y se mantenían poderosas redes de solidaridad y apoyo. Se daba una gran capacidad de negociación sindical por la similitud de las condiciones laborales. La desaparición de ese modelo industrial tendría serias consecuencias para el socialismo. De todos modos, ese modelo industrial le daba muy mala vida a los trabajadores. Era duro trabajar en una siderúrgica o en una fábrica de las primeras de aquella época. Este modelo productivo se fue cambiando en los años posteriores y con él fue desapareciendo un modelo de relaciones laborales. El viejo paradigma, analizado por Klaus Offe, era un paradigma de organizaciones regladas, con reglas, que alcanzan acuerdos corporativos sobre temas específicos y concretos, donde las cuestiones valorativas iban quedando apartadas. A raíz de todo esto recomiendo el libro de Glotz, La izquierda tras el triunfo de Occidente. Ahora, a partir de 1968, todo cambió. Ya no era posible seguir pensando en un socialismo asociado al crecimiento económico, desconocedor de los problemas ecológicos, vinculado a la política de bloques militares, desdeñoso con las nuevas formas de alienación y funcionando de espaldas a los problemas del tercer mundo. Este planteamiento eurocentrista, porque nace y se produce en Europa, y productivista, pro-norteamericano, estaba tan escorado a la derecha que permitió la aparición de formaciones políticas de una nueva izquierda que recogía el malestar creciente en la sociedad industrial avanzada y que asumía las nuevas formas de protesta planteadas por los movimientos estudiantiles. La política internacional pro-norteamericana era cuestionada, al igual que un sindicalismo burocratizado.
y se apostaba por transformar esto. Aquí hago un inciso, ¿no? Ciertamente la política internacional pro-norteamericana comenzó a ser muy criticada o muy cuestionada a partir del 68 desde Europa. Sin embargo, en este siglo XXI, sobre todo en sus últimos años, la política europea se ha vuelto a convertir en una política absolutamente pro-norteamericana, lo cual lamento profundamente, ¿no? Y el sindicalismo ya no sirve para nada, ya no protege a nadie, es pura y dura burocracia, en España por lo menos. Bueno, no es extraño que en este contexto los socialismos del sur de Europa, que estaban vinculados a partidos que llevaban años alejados del poder, como el Partido Socialista francés, o que seguían soportando situaciones de dictadura como el español en la dictadura de Franco, apostarían en sus textos programáticos por nuevas formas de socialismo, dispuestas a ir más allá de la socialdemocracia. Un socialismo de nuevo tipo, un socialismo autogestionario. La pregunta que todavía subsiste hoy en día en este preciso instante es, ¿era posible o es posible ir más allá de la socialdemocracia? Podemos y Sumar piensan que sí. Teóricamente sí. Y en aquellos años 70 asistimos al último resurgir de la teoría marxista de Estado. Ante el envite lanzado por Norberto Bobbio de si era posible una alternativa a la democracia representativa, fueron muchos los que intentaron buscar una tercera vía que evitase los males del socialismo real sin caer en los límites de la socialdemocracia. Por supuesto, de Norberto Bobbio hay que leer el clásico de todos los clásicos de la politología, derecha e izquierda o izquierda y derecha. No me acuerdo cuál pone primero. Creo que es izquierda y derecha. Esta tercera vía la elaboraron autores como Miliband, aunque el común de la gente la asocia a Tony Blair, expresidente británico y miembro del Partido Laborista inglés. Esta tercera vía la elaboran autores como Miliband, donde hablan de un reformismo revolucionario, un socialismo en la época del escepticismo. Y los años habían ido abonando el escepticismo sobre la posibilidad de un socialismo como alternativa democrática al capitalismo. $48 minutos. Yes. El socialismo después de la caída del muro de Berlín. 1989, que es un año importante en mi vida, marca también el final de una época y para muchos el final del siglo XX. Son tres las interpretaciones de la realidad y las propuestas de acción política que han conformado los debates de la izquierda durante estos últimos años después de la caída de la Unión Soviética. Está la socialdemocracia liberal, la socialdemocracia de cuño keynesiano y el socialismo de izquierda. Empecemos con la socialdemocracia liberal. La socialdemocracia liberal sufrió, a raíz de la caída de la Unión Soviética, una profunda crisis de las fórmulas económicas socialdemócratas asociadas al keynesianismo de John Maynard Keynes en política económica.
A su juicio, al juicio de la socialdemocracia liberal posterior a la caída de la Unión Soviética, no es posible mantener el estado de bienestar tal como lo hemos conocido. Hay que buscar un camino intermedio entre el viejo estado de bienestar de Keynes y la nueva derecha. Hay que mantener algunos elementos del estado de bienestar para los socialdemócratas liberales. Aquí pueden contrastar entre la socialdemocracia liberal y el liberalismo social del segundo video, ¿no? ¿Por qué hay que reformar el estado de bienestar? Bueno, porque es que no se sostiene económicamente, ¿no? Entonces, tanto el igualitarismo como la solidaridad viven malos momentos en la percepción de las mayorías electorales. Para esta posición conviene desplazar el debate del cambio económico-político a un cierto regusto por la experimentación estética individualista, por el goce consumista, por fórmulas que permitan vivir los caminos abiertos, por una mundialización económica que permita auspiciar una ciudadanía abierta a todas las ventajas de la globalización. Es decir, que la socialdemocracia liberal también quiere ser consumista, globalizadora, etcétera, ¿no? Hay un debate de valores, algunos dicen que todos somos liberales hoy en día y que el socialismo como gran filosofía de la historia pertenece a los grandes relatos de una modernidad que ha muerto. Es decir, que ya no hay socialismos, que todos somos liberales. Es la postura escéptica de la socialdemocracia liberal. Y una postura que algunos catalogan de optimista, escéptica pero tendiendo al optimismo. Las fórmulas del Estado social solo funcionaron en el marco europeo, eso es cierto, pero yo pienso que no funcionaron en Latinoamérica por causa de la corrupción y de la falta de voluntad política, pero en los hechos es que solo funcionaron en Europa. El Estado social solamente funcionó en Europa. Y ha llegado el momento de diseñar un nuevo internacionalismo, una globalización alternativa, una postmodernidad de izquierda que ponga encima de la mesa el problema ecológico, los nuevos problemas de la diversidad cultural, las nuevas formas de agregación y la fuerza de los movimientos antiglobalización. Son los que defienden que ha llegado la hora de articular una solidaridad transnacional que vaya más allá del eurocentrismo. No veo mi botella de agua, ya vengo. En el medio de estas dos posiciones están los socialdemócratas keynesianos. Es decir, los que no critican el estado de bienestar. No lo critican desde el neoliberalismo económico, como hace la socialdemocracia liberal, ni tampoco desde el socialismo libertario, que influye en los nuevos movimientos políticos. El socialismo libertario influye en los nuevos movimientos sociales, perdón. Dije políticos. Bueno, el público que quiere atraer la socialdemocracia liberal lo forman los nuevos yuppies. Yo fui yuppie hace más de 30 años. No sabía que era una socialdemócrata liberal, pero no, sí lo sabía. Los que no lo sabían eran los otros yuppies. Este es el público que quiere atraer a la socialdemocracia liberal y lo forman los nuevos yuppies. ¿Qué es un yuppie? Pues es un tecnócrata que maneja muy bien todo lo que tiene que ver con economía.
Y el socialismo de izquierda mira a los activistas radicales que dan voz a los movimientos alternativos. Entonces, vamos a recapitular. Cae el muro de Berlín. Esto es simbólico. Cae la Unión Soviética en 1989, ¿no? Y estamos frente a 3 socialdemocracias o 3 socialismos. Uno, la socialdemocracia liberal. Otro, la socialdemocracia de cuño keynesiano. Y otro, el socialismo de izquierda. Entonces, es la socialdemocracia liberal la que dice que no es posible mantener el estado de bienestar tal como lo hemos conocido. Estoy recapitulando, ¿no? Y que se da cuenta que tanto el igualitarismo como la solidaridad viven malos momentos. En segundo lugar, tenemos la socialdemocracia de cuño keynesiano. Que no critica el estado de bienestar, que lo quiere dejar como está. Y que quiere atraer hacia sí, la socialdemocracia de cuño keynesiano quiere atraer hacia ella a los nuevos yuppies. Y luego está el socialismo de izquierda, que mira hacia los movimientos alternativos radicales, donde podría haber violencia, ¿no? Tenemos esos 3 socialismos. Ahora, ¿qué pasa con la socialdemocracia clásica? Este público, el de la socialdemocracia clásica, no está vinculado a las organizaciones no gubernamentales, ONGs, ni a los nuevos intermediarios del capitalismo financiero. De aquí debo decir que las ONG son organizaciones con intereses absolutamente privados, particulares, generalmente de pocas personas, que fingiendo que hacen una labor social por el medio ambiente, por los emigrantes o por lo que sea, se lucran, ¿no? Entonces la socialdemocracia sigue siendo o sigue teniendo la mirada puesta en el movimiento obrero organizado y los grandes instrumentos del Estado social, como son la educación pública, la sanidad universal, que aseguran los derechos económicos sociales. Esta es la socialdemocracia clásica de toda la vida y sigue teniendo seguidores. Hay una pregunta que surge: ¿cómo mantener el apoyo de unas clases medias seducidas por el capitalismo popular? Porque el capitalismo ha sido muy inteligente. El capitalismo ha diseñado cosas, entre comillas, que puede consumir todo el mundo, porque no involucran grandes cantidades de dinero. Y al convertir a las personas en consumidores, el socialismo se debilita. Entonces, el capitalismo popular es ese: vamos a convertir a todo el mundo en consumidores. Y así debilitamos el socialismo y al mismo tiempo obtenemos nuevos respaldos al capitalismo. A nivel de expresión político-electoral, es palpable la dificultad de hallar un espacio para los partidos socialistas y para las formaciones de una izquierda a la izquierda de la socialdemocracia, como en España podría ser Podemos, Izquierda Unida, Más País, Sumar. Bueno, hay una gran reflexión desde la izquierda, ¿no? Hay muchísimos autores que hablan de esto: Miliband, Bobbio, Habermas. Habermas
Es el filósofo contemporáneo, el único que queda vivo de la era contemporánea, porque estamos en la postmodernidad. Habermas, hay que leer a Habermas. Bueno, de esto hablan Miliband, Bobbio, Habermas, Giddens, Touraine, Ramonet, que yo sepa, Ramonet también sigue vivo, ¿no? ¿Qué ha ido pasando? Bueno, se ha ido produciendo una diferenciación cada vez mayor entre partidos políticos y sindicatos. Eso es absolutamente visible en Europa. En segundo lugar, la fórmula clásica del socialismo, la llamada utopía del trabajo, ha ido desapareciendo. Todas aquellas concepciones acerca de la necesidad de superar la alienación causada por el trabajo no encontraron un camino verosímil y casi que la preocupación por esa alienación ya no existe o se ha descuidado. En todo caso, yo soy una de las pocas representantes preocupadas por esa alienación. Es lamentable que superar la alienación no siga siendo un problema a ser resuelto. Parece ser que si a un obrero tú le pagas pero muy bien, ya no se siente alienado. ¿Eso qué quiere decir? Que nunca estuvo alienado, que es un mentiroso. Y este punto es importante. ¿Ustedes han visto alguna huelga en una fábrica de armas? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pagan muy bien. A los obreros, y esto es ya un paréntesis, es cosecha mía, desde toda la vida, a los obreros no les importa qué estén fabricando. No les importa, lo único que les importa es la magnitud del salario. Si el salario es bueno, fabrican granadas, por ejemplo, felices de la vida. Luego van a su casa y cenan con su familia, con su mujer, con sus hijos, sin pensar que un día esas granadas pueden ser utilizadas contra ellos mismos. Y les estaría bien, les estaría muy bien. Bueno, entonces esto provoca que ya nadie se preocupe por la utopía del trabajo, ni por superar la alienación. Esto provoca que se haya interiorizado, que no cabe pensar en una forma de organización social donde se puede superar la alienación en el mundo laboral. Ya nadie la busca, nadie busca una forma de organización social donde se puede superar la alienación en el mundo laboral. Solo cabe a lo sumo pensar en una alienación disipada, diluida, amortiguada en el mundo del ocio. Es decir, el problema de la alienación se ha resuelto con el ocio. Y eso es terrible, desde un punto de vista existencial es terrible y a mí me parece horroroso. Y yo siempre dije, no todos sufrimos alienación. Ese es un mal muy elitesco, es un mal de pocos. Y me alegro de ser una de las pocas. Entonces, una alienación disipada, diluida, amortiguada en el mundo del ocio. Muchas de las propuestas de Gortz de cambiar de utopía van en este sentido. Recomiendo leer a Gortz Metamorfosis del trabajo. Si de todo lo que he recomendado solo quieren leer una cosa, lean Metamorfosis del trabajo de Gortz, G-O-R-Z. Entonces, solo cabe pensar en un tiempo liberado fuera del trabajo y no en el trabajo. Fuera también es posible el ocio alienante, porque lo hay, pero dentro solo cabe la resignación dentro del trabajo. Entre ese ocio alienante están las plataformas de películas, de series, Netflix, Filmin, la televisión por cable, todo eso es alienación. Aunque si uno
sabe escoger, hay cosas que valen la pena. Yo voy a recomendar una plataforma, aprovechando la oportunidad, que es Filmin. No Netflix, Filmin. Pegado y como se oye en inglés. Bueno, esta concepción filosófica de la alienación genera tal desasosiego, y yo conozco ese desasosiego. Lo que pasa es que en mí también se ha diluido, si no, ya me hubiese suicidado, ¿no? Genera tal desasosiego, este es un canal de filosofía, por eso hablo de esto, tal frustración a los trabajadores, a unos pocos nada más, y a las bases de la izquierda, que los sindicalistas y los activistas sociales han ido imaginando caminos que permitan superar esta dicotomía que parece inexorable: trabajo alienante, ocio alienante, donde solo cabe elegir entre la alienación laboral y el paro. Y de hecho, uno se las puede arreglar de cierta forma en países como España y otros países europeos para estar siempre en el paro. Vas a tener menos dinero, pero te salvas de la alienación del trabajo. Ahora, lo que pasa es que vas a tener menos dinero y puede que no puedas ir al dentista, por ejemplo, o no puedas pagar la calefacción. Lo que habría que hacer es que el paro cada vez esté mejor pagado. ¿Y por qué no? Si hay gente que le fascina trabajar en una fábrica de armas porque le pagan bien, que paguen impuestos esos obreros de las fábricas de armas y súbanle los impuestos, para que así los que no queremos estar alienados estemos en el paro. Y lo digo en serio. Bueno, son propuestas que han tenido mucho de defensivas, como esta: el trabajo alienado o el paro. Se trata de garantizar los derechos laborales, las conquistas sociales, los servicios públicos, las políticas redistributivas, las pensiones, las vacaciones. Todo eso en España está en peligro. Y la guerra de Ucrania lo ha empeorado todo. ¿Qué es lo que está en peligro? Las pensiones, por ejemplo, de vejez. Que los servicios públicos estén subsidiados, estén en peligro. La salud sería lo peor, pero el transporte, sin el transporte no llegas al trabajo, por ejemplo, ni al médico. La salud, que haya que quitarle dinero a la salud, es terrible. Bueno, hay que garantizar todo esto, pero está en peligro. Es como si se asumiera que, ya que no es posible acabar con el sistema capitalista, intentemos al menos garantizar las reformas que han permitido ir dulcificándolo, humanizándolo, porque de que el capitalismo es inhumano y amargo, lo es. Lo que pasa es que todos mis amigos tienen plata, nacieron llenos de plata, siguen teniendo dinero y claro, no han vivido la amargura ni la alienación, ¿no? Sería bueno que les dieran su buena dosis de alienación, no la soportarían. Bueno, ¿qué ha ocurrido a partir del 2001, siglo XXI? Básicamente que a la defensa del Estado social ha habido que unir la lucha por la pervivencia de un mundo laico atravesado por el choque entre los fundamentalistas. Ya lo dijo Huntington en un paper que luego se convirtió en un libro, El choque de civilizaciones. El socialismo, hijo de la Ilustración y de la Revolución Inglesa, de la Revolución Francesa, e hijo de lo mejor del liberalismo, porque ya dije que nació como opuesto al liberalismo, es decir, como opuesto a qué, al capitalismo. Este socialismo vive con preocupación la emergencia de una nueva época en la cual las humillaciones, los agravios, las heridas van expandiendo por el planeta un reguero de sangre y de violencia
que impide la convivencia pacífica entre las naciones y la armonía dentro de los propios estados. Esta es la realidad actual. Ante esto, el socialismo democrático vuelve a reivindicar la pervivencia del proyecto ilustrado. En Francia existe un debate muy vivo acerca de la pervivencia de los derechos económicos sociales. Hoy en día hay muchas preguntas en el aire. Una de ellas ¿es posible mantener el estado social? Antes pregunté si era posible mantener el estado de bienestar. Es más o menos lo mismo. La derrota de Royal en las elecciones francesas ha ido unida a un esfuerzo por parte del liberalismo conservador francés de enterrar el espíritu del 68, porque el 68 nació en París, de recuperar la llamada cultura del esfuerzo. Bueno, y eso es todo respecto a los socialismos. No voy a abordar a Marx ni a los socialismos reales todavía, puede que en otra serie de videos. Y bueno, libros recomendados. De Birnbaum, Después del progreso. De Bobbio, ¿Qué es socialismo? Ese es muy bueno. De Crick, Socialismo. Y de Schumpeter, que este es un libro excelente, Capitalismo, Socialismo y Democracia. Si quieren escoger uno solo, escojan Capitalismo, Socialismo y Democracia de Schumpeter. Y lo pueden acompañar con un libro de historia, que puede ser el de Hobsbawm, del que tanto he hablado, Historia del siglo XX. Bueno, esto es por ahora el socialismo. Y en el próximo video hablaré del nacionalismo. Nos vemos próximamente. Quizás dentro de 1 hora o 2, no lo sé, no lo sé. Gracias si me soportaron hasta ahora. Chao.